En mi casa hay muchos favoritos, pero el de mi hijo y yo siempre ha sido preparar ese pescadito con coco que tanto nos encanta. Con leche de coco La Famosa me queda igualito que cuando me lo preparaban a mí. Hay platos con un sabor tan familiar que nos hacen revivir los mejores momentos de la vida, como el sabor auténtico de La Famosa. La Famosa, lo más natural. A mi hija siempre le ha gustado disfrutar del almuerzo. Por eso, al mediodía me gusta prepararle un arroz con maíz y carne guisada. Con maíz dulce La Famosa, mis platos quedan como siempre. Hay platos con un sabor tan familiar que nos hacen revivir los mejores momentos de la vida, como el sabor inigualable de La Famosa. La Famosa, lo más natural. ¿Y si vivir la vida que siempre has soñado en el Caribe fuese más que una quimera? En el vibrante destino de Bávaro Obregón, Punta Cana, durante años hemos construido los sueños de miles de familias e inversionistas. Redefinimos el desarrollo inmobiliario, haciendo de la ilusión de tener un lugar propio una realidad al alcance de miles de personas, en un complejo habitacional que más de 1.300 familias llaman hogar. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos seguir innovando? Diseñamos Sunset Gardens, un entorno donde urbanidad y naturaleza se fusionan, con villas que conjugan elegancia y tranquilidad, rodeado de árboles, senderos para caminatas y la seguridad de sentirse en casa, de ser parte de la comunidad. Pero seguimos creciendo y pensamos en una solución inmobiliaria donde los inversionistas encontraran tierra fértil para el incremento de su capital, inclusive para aquellos que comienzan a dar sus primeros pasos en la inversión en inmuebles, manteniendo un precio competitivo. Y justo allí se gestó Sun District, un proyecto de exclusivos apartamentos con una singular fusión del estilo urbano con un toque caribeño. Y así como el vertiginoso crecimiento de Bávaro Punta Cana no parece tener límites, nuevos desarrollos se avistan en el futuro de Ciudad del Sol. Así que tomamos un momento y reflexionamos. ¿Cómo podemos hacer que nuestra comunidad siga creciendo? ¿Cómo podemos hacer el sueño de vivir en el paraíso una realidad aún más asequible? Y así surge nuestro nuevo proyecto. Una comunidad con un espíritu y diseño minimalista, pero acogedor, con todas las comodidades y pensado para aquellos que se inician en la inversión inmobiliaria o quienes quieren maximizar sus inversiones. Una suerte de pequeño paraíso que llamamos Solara Apartments, un paraíso tropical a tu alcance. Porque nosotros no construimos viviendas, construimos sueños. Cuando Julito me visita, me espero para que la comida me quede espectacular. Por eso tengo La Famosa siempre cerca. Con habichuelas rojas La Famosa, los platos me quedan con el mismo sabor que desde el día 1 ha encantado a mi mesa. Hay platos con un sabor tan familiar que nos hacen revivir los mejores momentos de la vida, como el sabor incomparable de La Famosa. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos.
Desde que era chiquitico, a Raúl le fascinaba el moro de gandules. Por eso yo siempre estoy preparado con la famosa en mi despensa. Gracias a su sabor, mis moros de gandules verde y con coco la famosa siempre me quedan tan buenos como la acompaña. Hay platos con un sabor tan familiar que nos hacen revivir los mejores momentos de la vida, como el sabor exquisito de la famosa. La famosa, lo más natural. Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país, este cenáculo histórico que es pasado y presente. En la sociedad dominicana y en el seno de la clase política siempre surgen una serie de disquisiciones conceptuales y de ideas con respecto a lo que son la contratación general que realiza el Estado dominicano frente a terceros para su desenvolvimiento en la sociedad dominicana. Y eso, usted se va a las redes sociales en la República Dominicana y usted ve una cantidad de programas de gente hablando y esgrimiendo ideas y conceptos y sobre licitaciones públicas que se han realizado en diversos organismos del Estado, y entonces uno se pregunta, por fin, ¿qué es lo que es eso? Y se discute también sobre el aspecto de las compras y contrataciones del Estado dominicano en las diversas instituciones descentralizadas del Estado. Hay una frase muy famosa, es una frase un poco lapidaria, una frase un poco, diríase, lacerar, una frase que eventualmente pudiese darse múltiples interpretaciones históricas, sociológicas de ella, pero que indudablemente, viniendo de la persona de que viene, hay que tomarle el pulso y hacerle un análisis profundo desde el punto de vista histórico y sociológico. Y nos referimos al licenciado Américo Lugo, donde decía en el año de 1916 en Heliotropo, no hay que forjarse ilusión sobre el valor moral del pueblo dominicano. Estamos los nuevos dominicanos de esta generación de la posmodernidad en la obligación de acatar esa sentencia lapidaria, yo creo, siendo objetivo en el análisis histórico y yéndonos a los métodos contemporáneos de interpretación de la historia, yo creo que indudablemente lo que ha sido en nuestra accidentada vida histórica en los últimos 60 años no ha demostrado que el Estado dominicano es un mecanismo de movilidad social con los cuantiosos beneficios que generan a una serie de contratistas, gente que venden productos, se ha considerado el mecanismo más idóneo para ascender socialmente en la República Dominicana. Eso es una realidad concreta y específica, y donde más queda demostrado históricamente hablando es en la obra de Juan Bosch de Composición Social Dominicana, y también en Sociología Política Dominicana de Juan Isidro Jiménez Grullón. Nosotros, como les he señalado, nosotros no estamos obligados a acatar esa sentencia lapidaria de don Américo Lugo, pero sí tenemos que hacer una especie de catarsis social, de una catarsis, de una introspección profundamente espiritual sobre la identidad del pueblo dominicano. Hoy que precisamente se habla mucho de Héctor Díaz Polanco, un destacado intelectual dominicano que emigró hacia la Ciudad de México durante los 12 años del poeta Balaguer y que se ha constituido en una especie de referente ético en la intelectualidad mexicana. No tenemos que reflexionar, tenemos que analizar que como país y como sociedad los pueblos siempre buscan su desarrollo social, las fuerzas sociales siempre se imponen
sobre lo que es el concepto de las ideas políticas o las determinadas ideas económicas que tenga un dirigente o un grupo empresarial o sindical de la República Dominicana. Nosotros hemos alcanzado un estadio de desarrollo bastante acabado, sobre todo después de la desaparición física de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que fue el que organizó el Estado moderno en la República Dominicana. Pudiésemos estar de acuerdo o no sobre ese periodo de nuestra historia, pero hay que tener claro de que fue lo que organizó el Estado dominicano y le dio a la sociedad consistencia, le dio cohesión de grupo que anteriormente no se tenía en la patria, en la montonera, como decía, en la manigua, como decía Ramón Francisco. Entonces, esa idea hay que tenerla bien clara, porque aquí, cuando usted plantea una idea, un concepto sobre lo que significó Trujillo en nuestra impronta histórica, inmediatamente se produce una refriega de carácter espiritual y sociológico muy apasionada. Y hoy hay que ser objetivo en las cosas. Para nosotros poder dar una orientación precisa y acabada al país, necesitamos ser objetivo y claro en las ideas o conceptos que uno plantea. Entonces, nosotros tenemos que analizarlo en esta época contemporánea. Tenemos que mirar en retrospectiva lo que ha sido el desarrollo social y económico de la República Dominicana, que indudablemente ha tenido sus altibajos, pero nosotros hemos logrado avanzar en comparación con sociedades en América Latina con características sociológicas similares a las nuestras. Nosotros hemos avanzado. Nosotros tuvimos un gran paso de avance durante la administración del poeta Balaguer, tanto en los lúgubres 12 años aquellos donde se produjo una confrontación de carácter ideológico en la cual se perdieron muchas vidas y muchos valores de la juventud dominicana, y en su retorno al poder político, de eso que yo he definido como el retorno de los trajes blancos, como diría de Miguel Fonseca, en ese neotrujillismo espiritual de segunda línea que encarnó el poeta Balaguer en su dilatada vida pública. Y comentamos ese retorno del año de 1986 a la detentación del poder político, y vemos la holística, la mística, la filosofía que tenía el poeta Balaguer con relación a cómo debía implementarse ciertas obras de infraestructuras a nivel nacional que mejoraran las condiciones de vida del pueblo dominicano. E indudablemente, en ese contexto evolutivo de la sociedad, pudiésemos estar de acuerdo o no simpatizar o no con el poeta Balaguer en un momento de nuestras vidas, pero tenemos que estar claros nosotros los dominicanos que con relación al endeudamiento externo era una persona sumamente recelosa. Y fíjense que la crisis precisamente que se produjo aquí cuando había que hacer fila para pagar combustible, para comprar una serie de productos de primera necesidad, se debió en parte a que para implementar una serie de obras públicas, el poeta Balaguer se negaba rotundamente a contraer préstamos con organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Posteriormente asciende a la dirección de los destinos nacionales en ese pacto histórico del profesor Juan Bosch y del poeta Balaguer, y surge una nueva estrella política en el firmamento dominicano, como lo es el doctor Leonel Fernández Reina, quien, independientemente de que usted pueda simpatizar con él o no, de que esté de acuerdo con muchas de las implementaciones
de sus políticas públicas, en la cual Francisco Carvajal, hijo, frente al país, tiene muchas reservas, sobre todo en lo referente al endeudamiento externo y al cuidado del patrimonio del Estado Nacional. Pero tengo que reconocer que durante la administración de don Leonel Fernández Reina se duplicó el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, una hazaña histórica que ni siquiera en su prolongada vida había logrado el poeta Balaguer con todas sus políticas que implementó, ni Rafael Leónidas Trujillo Molina. Claro, Trujillo de Cotó tuvo la facultad y la competencia de atribución, como dirían los abogados, de crear el Estado moderno en la República Dominicana. Nosotros, en este introito, en este proemio de este cenáculo histórico que es pasado y presente, hacemos estas acotaciones porque a veces no me parecen muy estériles las discusiones que surgen en las redes sociales, y todos los días surgen personas contestatarias con una voz stentoria cuestionando muchas políticas públicas en la ciudad dominicana. Y yo creo que precisamente en este ambiente hay una especie de confusión. Hay mucha gente opinando en el ambiente sobre los diversos temas de la sociedad dominicana, lo cual a veces a mí me causa una profunda preocupación. Porque cuando hay tantas ideas dispersas, tantas ideas disgregadas en el firmamento dominicano sobre los problemas esenciales de la sociedad, eso nos indica que no hay un criterio unificado, por lo cual no tenemos una idea cabal y objetiva sobre cuál es el aspecto del desarrollo social y económico de la República Dominicana que debe implementarse en la sociedad. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado con ese tema. Aquí, y sobre todo en otras sociedades, también ha pasado un proceso similar en otras sociedades latinoamericanas. Pero actualmente, en este introito, también tenemos que destacar que la actividad política, al margen de cualquier preferencia electoral que tenga cada dominicano, lo cual hay que respetar porque es un asunto inherente a los derechos individuales de la personalidad consagrado en la Constitución de la República Dominicana, hay que ser muy celoso con el respecto a los derechos fundamentales de los dominicanos. Pero independientemente de lo que cada quien tenga, yo entiendo que la sociedad dominicana ha entrado en un marcado proceso de involución que se percibe en todo el punto de vista de las ideas políticas, desde la educación, de la instrucción pública, desde el punto de vista también del desarrollo social y económico con fundamento, porque la verdad que hemos crecido y, como reitero, Leonel Fernández realizó esa hazaña histórica de duplicar el Producto Interno Bruto de la República Dominicana en 8 años, su administración de 8 años correspondiente al 2004 al 2012, en ese periodo de historia, aunque hay un gran componente de deuda externa, tenemos que estar claros que él logró hacer una hazaña histórica de duplicar el tamaño de la República Dominicana, hazaña que no se había realizado anteriormente en toda nuestra accidentada vida histórica, lo que hace que ha creado un gran colchón social con esa nueva clase, con esos nuevos millonarios, esa nueva clase, con ese desarrollo inusitado que adquirió la pequeña burguesía dominicana en todos los aspectos, haciendo inclusive que muchos intelectuales dominicanos que andaban por el Conde ladrándole a la luna hoy estén descansando en muchos resorts del este del país como consecuencia de ese desarrollo inusitado, como reitero una vez más, que se produjo durante esa administración. Esta noche, precisamente, yo andando como una especie de Quijote solitario en busca de hacer las precisiones históricas y las acotaciones correspondientes a las ideas históricas en Santo Domingo, hemos invitado a un destacado amigo
que ya ha hecho una impronta en cuanto al desarrollo de las elecciones de la República Dominicana junto a don Julio Genaro Campillo Pérez, y ahora acaba de publicar un libro desmitificador sobre la primera ocupación norteamericana en República Dominicana, que nosotros vamos esta noche a conversar con él, ya dando por terminado este introito tan prolongado que a veces acostumbramos a hacer frente al país y la ciudad dominicana. Con don Roberto Rodríguez vamos a conversar luego de la primera pausa de Pasado y Presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. En mi casa hay muchos favoritos, pero el de mi hijo y yo siempre ha sido preparar ese pescadito con coco que tanto nos encanta. Con leche de coco La Famosa me queda igualito que cuando me lo preparaban a mí. Hay platos con un sabor tan familiar que nos hacen revivir los mejores momentos de la vida, como el sabor auténtico de La Famosa. La Famosa, lo más natural. A mi hija siempre le ha gustado disfrutar del almuerzo. Por eso, al mediodía me gusta prepararle un arroz con maíz y carne guisada. Con maíz dulce La Famosa, mis platos quedan como siempre. Hay platos con un sabor tan familiar que nos hacen revivir los mejores momentos de la vida, como el sabor inigualable de La Famosa. La Famosa, lo más natural. ¿Y si vivir la vida que siempre has soñado en el Caribe fuese más que una quimera? En el vibrante destino de Bávaro Obregón, Punta Cana, durante años hemos construido los sueños de miles de familias e inversionistas. Redefinimos el desarrollo inmobiliario, haciendo de la ilusión de tener un hogar propio una realidad al alcance de miles de personas, en un complejo habitacional que más de 1.300 familias llaman hogar. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos seguir innovando? Diseñamos Sunset Gardens, un entorno donde urbanidad y naturaleza se fusionan, con villas que conjugan elegancia y tranquilidad, rodeado de árboles, senderos para caminatas y la seguridad de sentirse en casa, de ser parte de la comunidad. Pero seguimos creciendo y pensamos en una solución inmobiliaria donde los inversionistas encontraran tierra fértil para el incremento de su capital, inclusive para aquellos que comienzan a dar sus primeros pasos en la inversión en inmuebles, manteniendo un precio competitivo. Y justo allí se gestó Sun District, un proyecto de exclusivos apartamentos con una singular fusión del estilo urbano con un toque caribeño. Y así como el vertiginoso crecimiento de Bávaro Punta Cana no parece tener límites, nuevos desarrollos se avistan en el futuro de Ciudad del Sol. Así que tomamos un momento y reflexionamos. ¿Cómo podemos hacer que nuestra comunidad siga creciendo? ¿Cómo podemos hacer el sueño de vivir en el paraíso una realidad aún más asequible? Y así surge nuestro nuevo proyecto. Una comunidad con un espíritu y diseño minimalista, pero acogedor, con todas las comodidades y pensado para aquellos que se inician en la inversión inmobiliaria o quienes quieren maximizar sus inversiones. Una suerte de pequeño paraíso que llamamos Solara Apartments, un paraíso tropical a tu alcance. Porque nosotros no construimos viviendas, construimos sueños. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió
en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Desde que era chiquitico, a Raúl le fascinaba el moro de gandules. Por eso yo siempre estoy preparado con la famosa en mi despensa. Gracias a su sabor, mis moros de gandules verde y con coco la famosa siempre me quedan tan buenos como la acompañan. Hay platos con un sabor tan familiar que nos hacen revivir los mejores momentos de la vida, como el sabor exquisito de la famosa. La famosa, lo más natural. Como habíamos señalado en el introito el proemio de pasado y presente, se encuentra esta noche el destacado historiador dominicano, don Roberto Rodríguez. Buenas noches, don Roberto. Buenas noches, don Tito. Un placer siempre estar en su programa que hace tanto énfasis en rescatar la memoria histórica. Gracias. Don Roberto, usted acaba de publicar un libro. Se llama La primera intervención militar de los Estados Unidos en la República Dominicana. Yo quiero que usted, de una manera didáctica, le haga una explicación al país, al público que nos está viendo, de lo que generalmente hay la idea o el concepto en la tradición oral dominicana de que se produjo dos intervenciones americanas, tanto la del año 1916 como la del 65, y que usted explique también desde el punto de vista histórico y sociológico la diferencia entre dos vocablos, como es intervención y ocupación, para que entonces se pueda asimilar el contenido del libro suyo. Excelente. El destacado historiador dominicano, el doctor Bernardo Vega, en un artículo publicado en el periódico Hoy en 2022, sitúa la primera actividad militar norteamericana de los marines norteamericanos, el primer landing fuera de los Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Estoy tratando de hacer un poquito de historia e ir un poco más atrás, exactamente en mayo del año 1800 redondo. En 1800, un grupo de marines norteamericanos desembarcaron en Puerto Plata. Y dice en ese artículo Bernardo Vega que ese desembarco, el primer desembarco de marines norteamericanos fuera de las costas norteamericanas en cualquier territorio del mundo, fuera en Puerto Plata, en República Dominicana. Eso, de alguna manera, avisaba las intervenciones posteriores que se produjeron. Obviamente, en nuestra historiografía se cuenta que hemos tenido dos intervenciones militares, o tuvimos dos intervenciones militares en 1916 y en 1965. Pero para saber si en 1904, que es la tesis que sostengo en este libro de Santo Domingo Affair, 1904, la primera intervención militar norteamericana en la República Dominicana, comenzar por decir lo siguiente. Una ocupación militar, de acuerdo a la doctrina de los Estados Unidos de principios del siglo XX, de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, era una operación militar, político-militar. Es decir, que el Estado invasor ocupaba el territorio invadido, no solamente con tropas, con equipos militares de alta tecnología bélica, sino que también usurpaba la función política del gobierno legítimo de ese territorio, como fue el caso de la República Dominicana en 1916-22, algunos dicen 24, si me da tiempo lo voy a explicar al final. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en 1904? En 1904 se produce la primera intervención militar, que ya es otra consideración. Una intervención militar que también es una invasión, pero de bajo alcance, con menos efectivos militares, donde no se hace lo mismo que se hace en una ocupación, es de corta duración o relativa corta duración, y los manuales de relaciones internacionales de la época, de antes de 1907, explican todas estas consideraciones. De manera que pasaré entonces ahora a explicar por qué la primera intervención militar de los Estados Unidos fue en 1904
por datos muy contundentes y fácticos. Primero, rápidamente, para hacer una especie de retrospectiva, vuelo de pájaro. De una retrospectiva rápida de los hechos, en 1899, Ulises Serón es ajusticiado. En 1899, Ulises Serón es ajusticiado. Y eso provoca, ese ajusticiamiento de Lilis provoca que se inicie un periodo de inestabilidad política. Primero le sucede a Wenceslao Figuereo, que era su vicepresidente, Cestero, en una junta popular, posteriormente de corta duración, le entrega el poder a Horacio Vázquez, y Horacio Vázquez organiza unas elecciones en octubre de ese mismo año, 1899, donde resulta electo Juan Isidro Jiménez como presidente, hijo del expresidente Manuel Jiménez, y el mismo Horacio Vázquez como vicepresidente. Este gobierno en 1901, principio de 1902, debe ser uno de los gobiernos más estables y prósperos que ha tenido nuestra historia republicana desde la misma creación de la República. Pero se presenta entonces el primer golpe de Estado de la República Dominicana del siglo XX, alrededor de abril. El presidente Horacio Vázquez hace que el Congreso, dominado por él, introduzca un voto de censura, y el presidente Juan Isidro Jiménez es depuesto, es destituido. Y Horacio Vázquez se hace elegir o se valida como presidente de forma fáctica, sin Congreso y sin un vicepresidente. Luego Alejandro Woz y Gil le da un golpe de Estado a Horacio Vázquez. Hay un merenguito de los años 70 de Rafael Solano que se llama La Batuta, que cuenta este momento del golpe de Woz y Gil a Horacio Vázquez. Se va Horacio, se va el general Luis, ya tiene la batuta Alejandrito Gil. Ese merenguito relata ese proceso de inestabilidad revolucionaria que provocó que entre octubre y noviembre de ese mismo año, del año 1903, entonces Alejandro Woz y Gil fuera también destituido por golpe de Estado de una revolución que inició en Puerto Plata el gobernador de Puerto Plata, Carlos Morales Languasco. Morales Languasco, un antiguo sacerdote que había abandonado los hábitos en 1901 para hacerse elegir diputado del Congreso, logró que los bandos opuestos políticos, que eran fundamentalmente los bolos y los coludos, los bolos, los seguidores de Juan Isidro Jiménez, y los coludos, los seguidores de Horacio Vázquez, estos bolos y coludos azules y rojos se unieran en una revolución que se denominó La Unión. Y esta revolución unionista finalmente hace que Alejandro Woz y Gil salga del poder. Con el triunfo de los unionistas, entonces se abría paso debió abrirse paso al proceso a principios de 1904 de una elección democrática para elegir entonces el presidente constitucional. Y esto fue lo que provocó un cisma que degeneró en la segunda revolución, que se le llamó Revolución Desunionista, que inició entre Puerto Plata y Santiago. Los antiguos unionistas, los horacistas, los bolos y los coludos, los seguidores de Jiménez y los seguidores de Horacio Vázquez, entonces ante la pugna de la candidatura presidencial, tiene la sorpresa de que Carlos Morales Languasco, que era un hombre de Juan Isidro Jiménez, traiciona a Jiménez y se postula a la presidencia. Y ahí estalla la desunión. La pugna por la presidencia de la República. Originalmente, Morales Languasco pone el asiento de su gobierno en Santiago de forma muy efímera desde antes de estallar la revolución, y lo traslada finalmente a la capital, donde se producen los acontecimientos que tipifican, que nos dan sentido histórico para establecer la primera intervención militar de los Estados Unidos en la República Dominicana
entre enero de 1904 y mayo-junio de 1904. Como sé que no hay mucho tiempo, la doctrina militar de esa época establecía 4 consideraciones para reconocer un proceso de intervención militar como tal. El general Edwards, que es uno de los personajes de los historiadores militares que se cita en esta investigación, establece primero la intervención política. Es decir, cuando un Estado, como los Estados Unidos, que emergía en ese momento en la presidencia Theodore Roosevelt, el 26º presidente de los Estados Unidos, Sí. corría para la presidencia. Las elecciones fueron en noviembre de 1904. Y que de paso está considerado como los presidentes emblemáticos de Norteamérica, que está tallado en la famosa piedra de Dakota del Norte, Correcto. junto a Jefferson. Porque en ese momento Estados Unidos no era una potencia militar hegemónica. Y la doctrina Monroe de los 20 del año 1823, América para los americanos, pues en Roosevelt se potencializa. Y en un famoso discurso, luego de ganar la presidencia de los Estados Unidos, a esa doctrina de Roosevelt se le denomina corolario Roosevelt. Es una especie de adendum de una serie de consideraciones de política exterior que se le sumaron a la famosa doctrina Monroe. Primero, hubo una intervención política en los asuntos dominicanos porque en el país se desarrolla una guerra civil entre el bando jimenista y el bando de Morales Languasco y Horacio Vázquez. Y esa intervención, como voy a establecer, política, se apoyó en lo militar. Mucha gente pregunta, ¿y cómo, Roberto, tú estableces que hubo una intervención militar en 1904 cuando no fue una cantidad significativa de marines lo que hicieron landing? Pues no fue así. Mire, entre el personal que apoyó a los que desembarcaron, los que hacían tareas de apoyo o de acciones desde los buques o que bajaron, se estima en más de 1,000 los efectivos militares. Rápidamente, entre el día 1 y el día 2 de abril de 1903, el teniente Richard G. McConnelly, a bordo del USS Atlanta, desembarcó 29 marines. El 3 de enero de 1904 en Puerto Plata desembarcaron 85 marines en el USS Detroit. El 4 de enero desembarcaron también 85 marines al frente de esa tropa, el alférez C.H. Fisher del USS Detroit. El 7 de enero en Sosúa, Puerto Plata, 10 efectivos más. El 17 de enero 85 en Puerto Plata, en 2 partidas, una en el USS Detroit y otra en el Halford, con 42. Y finalmente, el 1 de febrero, el USS Columbia en Santo Domingo desembarca 85 para terminar con otras intervenciones. El 8 de febrero, 12 efectivos a bordo del USS Columbia, y el punto culminante de la intervención fue el día 11 de febrero, cuando Villa Duarte es bombardeada durante 3 horas consecutivas. Pajarito, se le llamaba Pajarito, con más de 80 disparos de cañón, y ese día, de acuerdo a Edwards y otros historiadores, desembarcaron en Villa Duarte, en Pajarito, más de 300 efectivos. Yo en esta tabla que he creado lo coloco con detalle. El capitán Albert S. McLemore del USS Newark desembarcó unos 200 y Henry DeLong del USS Columbia 163. De manera que está demostrado que fue una cantidad significativa de marines los que intervinieron. En junio de 1904, Morales Languasco es juramentado luego de unas elecciones obviamente arregladas para que surgiera él como presidente y Ramón Cáceres como vicepresidente. Un parte de la prensa de esa época señala que en Panamá estaban listos para venir a Santo Domingo cerca de 4,000 marines más. O sea, que entre la cantidad de buques, ya he mencionado el Atlanta, el Detroit, el Columbia, el Newark y otros más,
más de 1,000 efectivos militares intervinieron. Entonces, de acuerdo al historiador Edwards, que establece las 4 cuestiones, y ahí sí estaría cerrando esta argumentación del tema de lo militar, se dio la intervención política, porque el día 1 de febrero los jimenistas tenían rodeado a Morales Languasco. El país tenía prácticamente 3 gobiernos. Un gobierno en el sur dirigido por el general Pelletier, que estaba a la altura de la carretera Sánchez, ya había cruzado el río Jaina, estaba muy cerca de la ciudad colonial. Puntualizar que Carlos Morales Languasco en ese momento se encontraba rodeado en lo que hoy es la ciudad colonial y San Carlos, y solamente podía salir por mar, por el muelle de Santo Domingo era que hacía sus operaciones. Y del otro lado del río Osama se encontraban los jimenistas con varios de sus generales y con piezas de artillería. ¿Qué es lo que sucede? En principio los norteamericanos no apoyaban ninguno de los bandos. No estaban a favor de los jimenistas ni estaban a favor del bando de Morales Languasco. Pero de manera sospechosa, luego del envío de un emisario, un abogado a Washington, prometiendo a ese emisario del gobierno de Morales Languasco una potencial o posible anexión a los Estados Unidos, entonces ahí los norteamericanos le prometen al gobierno de Morales Languasco, ya que ese compromiso implicaba la ocupación posterior de las aduanas como sucedió. Y es el día 1 de febrero donde hay una mala comunicación, entre comillas, entre los jimenistas que estaban en Pajarito, en Villa Duarte, y uno de los buques norteamericanos que estaba esperando unos diplomáticos para conversar. En la mañana de ese día 1 de febrero, alrededor de las 9:30 de la mañana, un bote de uno de esos buques se disponía a trasladar a esos diplomáticos, y se provocó un incidente donde resultó muerto el marín J.G. Johnson, un maquinista de uno de los barcos norteamericanos. Eso provocó una indignación terrible en los norteamericanos. Ese marín fue enterrado en un acto donde asistieron más de 4,000 personas en la ciudad colonial, en el antiguo cementerio de Santa Bárbara, y de manera extraña el ministro norteamericano que tenía asiento en Haití, para nosotros era de asuntos de negocio, William F. Powell. Por eso sabemos todos estos detalles. Esta investigación, aunque consultó una cantidad importante de obras en inglés y en español de la época, de historiadores, este libro se fundamenta en la investigación de los documentos del ministro Powell, más de 3,000 páginas de texto que se documentan en los archivos nacionales de los Estados Unidos, en la NARA, las conversaciones entre William Powell y John Hay. ¿Quién era John Hay? John Hay en ese momento era el secretario de Estado de los Estados Unidos de Roosevelt, un hombre legendario que en su juventud había sido secretario particular de Abraham Lincoln. O sea, la comunicación entre Hay y Powell es esta relatoría de este libro, obviamente con observaciones críticas que nos permiten establecer esta intervención. No puedo terminar de explicar estos hechos sin las 2 consideraciones que faltan de las 4 que decía al principio. Exacto. Hablamos de la intervención política. Efectivamente he demostrado que se produjo, porque con lo que le voy a contar a continuación, finalmente los norteamericanos, el día 19 de enero, apoyan al gobierno de Morales Languasco y producen la rendición de los jimenistas en un pacto que se firma a bordo de un buque norteamericano en junio, entre el 3 y 10 de junio, en Montecristi. Demetrio Rodríguez, que era el que representaba en ese momento al bando jimenista, y Desiderio Arias se rinden, pero por la intervención del cañoneo norteamericano y de la incursión militar, y también de la táctica que se utilizó. ¿Por qué se ha dicho que esto no fue una intervención militar? Porque los norteamericanos, Roosevelt corría, estaba en campaña y no quería que los Estados Unidos se supiera que esos hechos se estaban produciendo. ¿Cómo sabemos que fue una interferencia? Porque hay documentos que evidencian esto. Primero, el primer documento.
el presidente Roosevelt tenía un hijo que estaba estudiando Derecho en la universidad. Y el día 10 de febrero de 1904 le envía una cartita y le dice, mira, ahí, mi hijo, tú sabes, hay un paisito en la isla española, en la isla de Santo Domingo, que se llama República Dominicana, y yo estoy interfiriendo en los asuntos. Esa gente tiene mucho tiempo que se independizó y van bien, pero tienen problemas de corrupción y de deuda, no pueden pagar sus deudas. Y voy a tener que interferir. Te lo comunico para que tú manejes la información. Oh, sorpresa del destino. El día siguiente, eso fue el día de febrero, la carta está en los anexos de este libro. Okay. El día 11 de febrero, un día después de esta carta que le manda Roosevelt a su hijo, en Villa Duarte, el buque Newark, desde las 2:30 de la tarde hasta las 5 más o menos, bombardea, cañonea de manera intensa, unos 80 cañonazos. ¿Cómo sabemos que esto pasó? La prensa de la época, el Listín Diario, escribió una nota explicando, y la nota se llama protesta. Es decir, el periódico no estaba conforme con lo que había sucedido, porque evidentemente Villa Duarte fue semidestruida. ¿Cómo sabemos que Villa Duarte fue semidestruida? Porque un comerciante de nacionalidad holandesa tenía unos terrenos cerca de la playa del Retiro, que ya no existe, una playa que existía cerca del antiguo muelle, y la artillería norteamericana y los marines que desembarcaron pasaron por su propiedad, mataron un caballo, mataron muchos de sus animales y destruyeron prácticamente el perímetro. Y él, en una carta al gobierno dominicano, le pidió un resarcimiento económico. Eso por un lado. Y por el otro lado, Juan Isidro Jiménez Grullón, en su Sociología Política Dominicana, establece que el marín que fue muerto el día 1 de febrero fue bajo las circunstancias de que el buque no llevaba mercancías a particulares, o sea, comida y suplemento para animales, sino que estaba cargado de balas y de fusiles para los jimenistas. Y por eso es que la intervención política de los norteamericanos provoca el rendimiento de los jimenistas, porque en ese buque estaba la última esperanza de triunfar contra Morales Languaco, y el bloqueo provocó que apenas 2 días después, 2 de los generales jimenistas fueron asesinados y un tercer general quedara gravemente herido. Finalmente, un personaje que la República Dominicana ha prácticamente olvidado. Hay una avenida de la capital que se llama Padre Castellano, Avenida Padre Castellanos. El presbítero Rafael C. Castellano, fue un eminente intelectual y un representante, un cura católico de mucha valía de Puerto Plata, que llegó a ocupar casi todos los cargos importantes de la iglesia en esa época. Inmediatamente se producen los acontecimientos del día 11 al día siguiente, el día 12, que el Listín saca una protesta. La iglesia católica auspició que un grupo de personalidades de la sociedad firmaran este documento, que rápidamente voy a leer porque es corto. Sí, el documento se llama Protesta. Cuando todos los ánimos se sienten abatidos por la persistencia de una lucha estéril entre hermanos y el desaliento aumenta de día en día la zozobra en que la discordia fratricida mantiene el ideal sagrado de nuestros abuelos, un hecho insólito viene a colmar nuestra congoja y a llenar de patriótica indignación a todos los dominicanos. Ese hecho insólito es el bombardeo y ocupación armada de Villa Duarte por las tropas norteamericanas. Ese hecho insólito es un ultraje vergonzoso a la libertad de la República. Es una mengua para la dignidad nacional. Y los dominicanos que suscriben vienen por la presente a protestar solemnemente contra él, cumpliendo por tal manera el más alto y más austero deber de patriotismo y de conciencia. Santo Domingo, febrero 12 de 1904. Firman Federico Enríquez y Carvajal, Miguel A. Garrido, Mario A. Sabiñón, Dr. R. Cuascú, Enrique de Champs, Dr. Ramón Báez, presbítero Rafael C. Castellano, sí es el de la avenida Padre Castellano, general Carlos Parahoy,
Octavio Mella y Max Enríquez Ureña. Los prominentes ciudadanos de la época. Pienso que quizás lo hice un poquito rápido, pero de manera sintetizada, le he podido mostrar el hecho histórico de que en 1904 no fue un simple... ¿de dónde viene la etiqueta de que fue un hecho que no tuvo relevancia? Pues en la escuela, en los Estados Unidos, se le enseña a este capítulo de la historia. Mire, en los libros de textos nuestros, creo que a partir del año pasado es que lo están incluyendo. Yo tengo 3 años en esto, promoviendo este hecho histórico. Y en los libros norteamericanos, desde esa época, a ese hecho se le llama The Santo Domingo Affair, o el asunto, la cuestión de Santo Domingo. El tema de Santo Domingo. Si usted googlea y pone The Santo Domingo Affair, y le va a salir cantidad de información de ese tema, o le pregunta a una inteligencia artificial. Ahora bien, hubo una intervención política, el primer hecho. El hecho político. Hubo una intervención militar, lo que ellos le llaman acción punitiva. El bombardeo de Villa Duarte de Pajarito fue para vengar la muerte de J.G. Johnson, que se produjo el 1 de febrero. Intentaron desembarcar tropas diciendo que estaban cuidando los intereses suyos, y finalmente colocaron la cuarta consideración, zonas de supuesta neutralidad para que los bandos lucharan, y eso era una farsa, porque ellos provocaron que el bando jimenista se quedara sin municiones para que Morales Languasco ganara, el que finalmente ocupó el poder en junio de 1904 y permitió que finalmente al año siguiente, en 1905, los norteamericanos comenzaran a ocupar las aduanas de nuestro país. Bueno, Roberto, estoy muy agradecido de que haya comparecido esta noche a este cenáculo histórico, hablar sobre ese libro que ha sido para mí una gran sorpresa, y de lo cual te agradezco profundamente que me haya obsequiado con una dedicatoria muy hermosa la obra. Creo que es una de las obras que viene a esclarecer más la verdad histórica, porque yo veía en el ingreso, de su discurso de ingreso para ser presidente de la Academia Americana de la Historia, de mi hermano de la vida y condiscípulo de las aulas universitarias, Miguel Valle Sánchez, la obligación esencial, la obligación primaria, la obligación fundamental que tiene que tener toda persona que se dedique a escribir o a interpretar el pasado histórico dominicano es acercarse a la verdad, a la de los hechos, como sucedieron en la realidad, como ese contrato de realidad de la famosa sentencia de Lupo Hernández Rueda, que es uno de los enunciados o de los postulados del Código Laboral Dominicano de 1992. Amigos televidentes, le cedemos los micrófonos al señor Roberto para que tenga la oportunidad de despedirse del país esta noche. Siempre agradecido, don Tito, de su generosa invitación, de su medio que es muy visto en el extranjero y en la República Dominicana, porque cada vez que he venido aquí me lo han referido las personas que siguen nuestro trabajo. Le felicito por ese trabajo que usted hace de rescate de nuestra memoria histórica, y me reitero siempre a sus órdenes. Bueno, amigos televidentes, ya hemos llegado al término de este cenáculo histórico que es pasado y presente esta noche frente al país, y solamente me resta darle las gracias al pueblo dominicano por elegir una vez más Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas de la historia contemporánea dominicana, de las bellas artes y de las ideas políticas en Santo Domingo. Buenas noches, amigos televidentes.